Bienvenidos a un nuevo video para Lean Comics. Mi nombre es Lean y como verán tenemos una nueva reseña dedicada a Batman. Y en este caso se trata del tomo titulado Mi Principio y Mi Probable Fin, que fue publicado por la editorial Salvat, tanto en España como en Argentina y en algunos países de Latinoamérica, esta colección de kioscos llamado DC Colección Héroes y Villanos, que se publicó, las colecciones de Salvat típicas de kiosco en tapa dura, sí, tapa y contratapa. Hablamos de el volumen número 52 y recopila esta saga escrita por Mike Barr y dibujada por Alan Davis, que podemos ver. Acá los datos legales y una introducción a esta etapa con los datos de los autores. ¿Y por qué es importante esta etapa y quiero hacer una reseña? Hablamos de que es una etapa que a mí me gusta mucho de Batman, que va a ayudar a tener una perspectiva de cómo serán las aventuras del superhéroe a lo largo de la década de los 80. Esto está dibujado por Alan Davis, como no. Por eso, fue publicado esta etapa en el tomo de SC España de grandes autores de Alan Davis, también como la saga Mi Principio y Mi Probable Fin, que es una frase que Batman le dice a Leslie Tompkins en el número de Esperanza en el Callejón del Crimen. Ese número de Detective Comics estaba incluido en el libro que reseñé de Batman, la leyenda jamás contada. Y yo comentaba por qué era importante ese número en la colección de Batman. Y acá vamos a tener un número que está ligado a ello, que lo voy a comentar luego a continuación. Pero también se publicó en la colección de 80 años de Batman, la que publicó Omnipress. Y toda esta etapa se publicó bajo el título El Libro del Juicio Final. Así que lo pueden encontrar en estas versiones y en esta versión, la de la colección de Salvat, en el tomo número 52 de DC Héroes y Villanos. Y Alan Davis es un dibujante muy importante, un dibujante de la invasión británica, cuando Dick Giordano, editor de DC, fue a buscar primero dibujantes a Inglaterra y se trajo a Alan Davis. Luego, obviamente, la invasión británica va a tener a guionistas tan importantes como Grant Morrison o Alan Moore, pero en dibujantes no se quedaba atrás, porque también teníamos a Dave Gibbons o a Brian Boland, por ejemplo. En el caso de Alan Davis, a mí es un dibujante que me gusta mucho por su estilo, que mezcla un poco de realismo, un poco de cartoon. Es un dibujo muy, muy interesante, muy atractivo, y como dije, Dick Giordano trae a estos dibujantes a trabajar a DC. En una época de cambio, en 1985, Alan Davis empieza a trabajar con Mike Barr, con el guionista, en la serie de Batman y los Outsiders, reemplazando a nada más y nada menos que a Jim Aparo en esa colección. Y luego a esta dupla de guionista y dibujante le dan el título principal de Detective Comics. Como dije, en una época de 1985-1986, una época de cambio tras Crisis en Tierras Infinitas. Así que DC, estaba relanzando colecciones, estaba comenzando con nuevos equipos creativos. Y luego de hacerlo muy bien en Batman y los Outsiders, el equipo viene a trabajar a Detective Comics a partir de Detective Comics número 569. Y este tomo recopila de 569 hasta 574. Y en estos 6 números de Mike Barr y Alan Davis podemos ver entonces la versatilidad de Batman como personaje, ya que no existe un verdadero Batman, sino que todas las versiones son válidas y son destacables, porque toda esta versión de Alan Davis y Mike Barr va a ser un contraste con lo que venía haciendo Frank Miller en la colección de Batman y con su año 1, con esa oscuridad, con ese tono urbano y lúgubre de año 1. Sin embargo, acá tenemos un Batman mucho más luminoso, donde estas preocupaciones
y las cuestiones psicológicas del personaje acá no tienen importancia. Como podemos ver, la acción es lo que prima, y una acción desenfadada, ¿sí? Batman peleando con bolos, con una bola de billar, ¿sí? Son aventuras de encima de Batman y Robin como personajes principales, en contraste de año 1 obviamente Batman solitario. Miren estas naves con cara de Joker, el Joker escapando con Catwoman. Porque, Mike Barr y Alan Davis se inspiran mucho en la serie de Batman del 66. Entonces, tenemos estas situaciones más absurdas, más naif, si se quiere. Con estos dos números, en principio tenemos a un Joker que secuestra a Catwoman y le hace un lavado de cabeza, una programación mental un poco rara, ¿no? Las explicaciones. Porque Catwoman colaboraba con Batman y la quiere nuevamente como villana. Entonces, le hace ese lavado de cabeza. Este Joker, ¿no? Del traje violeta, bien típico de la Bronze Age también. Pero llevado acá a 1985-1986. Así que, contrasta mucho, ¿no? Esta luminosidad, estos colores de Batman y Robin con, como dije, ese Batman más oscuro y urbano que se venía planteando en año 1 y que va a primar en muchas series y muchos números de Batman de los 80. Este tercer número tenemos a Scarecrow, el espantapájaros, con su gas del miedo. Siempre tenemos a Batman y Robin como personajes principales. Y no solo eso, sino que Robin es Jason Todd, ¿sí? En la continuidad post-Crisis en Tierras Infinitas, en la saga de segundas oportunidades, se había planteado un nuevo origen para este segundo Robin, para Jason Todd, ya que Dick Grayson obviamente estaba con los Titans, con los Teen Titans, ya como Nightwing. Pero no solo nostalgia tenemos acá a esta serie de Batman de los 60, sino que además juegan con otros elementos de estos personajes, con la continuidad de estos personajes. Trae de vuelta a, al Joker obviamente en los primeros dos números no podía faltar, con Catwoman, pero también con el espantapájaro. Y también tenemos un número con el sombrerero loco. Pero primero, acá podemos ver el mayor miedo de Batman, cuál era cuando es sometido al gas del miedo, y es obviamente el asesinato de Jason Todd en cumplimiento del deber, ¿sí? En esta lucha contra los villanos. Así que miren, ya tenemos esta idea planteada que luego, obviamente años después, se tomará, igual a los pocos años, creo que en el 88 ya o 89, ya se plantea con una muerte en la familia, y acá, ya tenemos este miedo de Batman, así que también es interesante leer esta historia por ese lado, para ver cómo se va construyendo el Batman de los 80. En este número, en 572, como podemos ver, es el 50 aniversario de Detective Comics. Y tenemos en la portada a dos detectives como Batman y Sherlock Holmes. Y cuadro con el Detective Comics 27, el primer origen de Batman. Es un número aniversario de muchas páginas que se llama el libro del juicio final. Por eso Omnipress tomó este título para llamar a ese número en su colección del 80 aniversario de Batman, llamarlo libro del juicio final. También con Mike Barr y Alan Davis como guionista y dibujante respectivamente. Pero en algunas páginas de este especial también dibuja Dick Giordano, porque son muchas páginas y ayudaba obviamente a Alan Davis como dibujante titular. Y tenemos otros invitados como Elongated Man. Y además tenemos a Slam Bradley, este detective que apareció en la Detective Comics número 1, como número aniversario. Traen de vuelta a un personaje de la Detective Comics número 1 y lo traen a la continuidad de DC y de Batman. Y no solo eso, sino que Slam Bradley, este detective, pensemos que la Detective Comics es la primera antología temática del comic book norteamericano. Temática digo porque, obviamente como su nombre lo indica, eran todas historias de detectives. Y Sam Bradley era uno de ellos, con la particularidad de que este personaje fue creado por Siegel y Shuster, por los creadores de Superman.
fue como su primer personaje antes, obviamente, de que se publique Superman en la Action Comics número 1, años después, por lo cual, bueno, es un personaje que le habían vendido a DC Comics, o la llamada, en realidad, la National Comics en ese momento, antes de haberle vendido a Superman. Y bueno, entonces en este número especial tenemos a este detective explorando los bajos fondos de Gotham, un detective obviamente sin poderes, y vamos a ver toda una conspiración que nos va a llevar a Inglaterra, donde, bueno, va a ayudar Elongated Man, donde Batman y Robin viajan a Inglaterra, y tenemos a un pariente lejano del profesor Moriarty, el villano de Sherlock Holmes, tal vez el primer némesis de la literatura. Un familiar lejano, digo, porque, bueno, es un descendiente de Moriarty y obviamente también va a buscar hacer villanías. Bueno, como dije, historias bastante simples. No hay mucho aspecto psicológico en estas historias de Mike Barr y Alan Davis. Bueno, tenemos acá una historia de Sherlock Holmes porque, como dije, si hablamos de que en el presente hay un descendiente de Moriarty, bueno, el caso nos va a llevar a una historia de Sherlock Holmes del pasado. Entonces, bueno, Detective Comics, este especial aniversario, no solo tenemos esta aventura en el presente, sino una pequeña aventura aquí en el pasado, con Sherlock Holmes y Watson como protagonistas. Una curiosidad de ver estos personajes inmersos en el universo DC y con Batman precisamente. Y bueno, acá ya tenemos a Batman en Inglaterra. Pero vamos a pasar a los últimos dos números. Y acá tenemos al villano del sombrerero loco, que sale de la cárcel y pierde su cordura en busca de un sombrero. Y como dije, este Robin de Mike Barr y Alan Davis no es otro que Jason Todd, como dije, un personaje bastante polémico porque no era aceptado por los fans en esa época. Recordemos que en segundas oportunidades Batman lo adopta cuando le encuentra robándole los neumáticos a su Batimóvil. Algo interesante, eso sí, de esta etapa es que Robin es la especie de alegría y va haciendo chistes mientras realiza alguna de sus acrobacias, mientras pelea con villanos. Y Batman, bueno, no lo deja de tratar como un niño, le va explicando cómo hacer las investigaciones, de que no se precipite, de que piense mejor. Bueno, es una interesante dinámica entre estos dos personajes. Y entonces nos vamos a meter con el número que le va a dar nombre a toda esta saga, a Detective Comics número 574, que de hecho tiene la portada de este libro y de esta saga, porque, bueno, al finalizar Detective Comics 573, en una pelea con el sombrerero loco, Robin es herido. Y así tenemos la historia titulada Mi principio y mi probable fin, que, como dije, Robin es herido y es llevado por Batman al callejón del crimen, donde tiene su clínica Leslie Tompkins, este personaje que cuidó de Bruce cuando era niño, como dije, en aquella aventura titulada No hay esperanza en el callejón del crimen. Esa historieta, escrita por Denny O'Neil y dibujada por Dick Giordano, del cual ya hice esa reseña. Bueno, la reseña del tomo anterior de esta colección. El tomo anterior, digo que hice la reseña del tomo 47, que es Batman, la leyenda jamás contada. Y bueno, ahí está incluido este número donde se nos cuenta quién es Leslie Tompkins, cómo ayudó a Bruce de niño en el origen del Batman pre-crisis. Y bueno, acá se mete en continuidad post-crisis este personaje de Leslie Tompkins, que sabe la identidad de Batman, lo reconoce como Bruce. Y bueno, Bruce lleva entonces a Robin herido para que lo pueda salvar. Mediante las conversaciones de Batman y Leslie Tompkins se cuenta todo nuevamente el origen de Batman, ¿sí? Tenemos obviamente el asesinato de los Wayne, donde se le quieren robar las joyas. Tenemos a Joe Chill aquí apuntando esta viñeta desde la perspectiva, desde la mirada del niño Bruce.
plano contrapicado. Muy interesante, por lo menos este número, el mejor del tomo sin duda. Y bueno, tenemos algo interesante que acá se le va a caer el arma a Joe Chill cuando corre desesperado cuando llega la policía. Y bueno, esta arma va a ser importante en la próxima saga que tendrán Mike Barr y Alan Davis, que será Batman Año 2, que justamente Bruce Wayne toma el arma del asesino de sus padres, de Joe Chill, que acá se mete en continuidad. Por eso es importante también leer este número para poder leer Batman Año 2 desde una nueva perspectiva y una mirada mucho más completa. Acá tenemos obviamente el juramento de este Bruce niño en la tumba de sus padres. Y acá lo vemos, como dije, tomando el arma del asesino de sus padres, que lo guarda. Algo que en Batman Año 2 podemos ver que a Batman, bueno, la famosa portada del Batman enfierrado, del Batman con la pistola que Joe Chill utilizó para asesinar a sus padres. Y acá podemos ver la escena en el momento justo en que Bruce de niño se guarda esa pistola como un recordatorio de, bueno, el asesinato de sus padres. Y tal vez como un símbolo de venganza contra Joe Chill. Bueno, tenemos a Bruce de niño, que era problemático, luego en la universidad, estudiando, disfrazándose y demás. Toda la historia de origen de Batman, contado por Leslie Tompkins y el propio Batman. Y bueno, una historia que vendría a ser una especie de augurio, si se quiere, del destino posterior que va a tener Jason Todd, sugiriendo justamente que Jason Todd no funcionaba bien como Robin para este Batman, y así lo pensaba el público, los lectores de aquella época. Acá tenemos, bueno, un poco de historia, ¿sí?, del personaje. Acá tenemos esa viñeta, No hay esperanza en el callejón del crimen, donde Batman dice que ir a visitar al callejón del crimen todos los años en el aniversario de sus padres es un recordatorio de mi principio y mi probable fin, que es el nombre, bueno, que tiene este número de Detective Comics y el nombre que lleva toda esta saga de Mike Barr y Alan Davis. Y bueno, como dije, lo más interesante de este tomo es obviamente ese número, donde Mike Barr, bueno, tiene la idea de qué sería tener un niño combatiendo a criminales peligrosos, saltando de techo en techo, peleando contra villanos, donde, bueno, sale herido y qué es lo que pasa por la cabeza de Batman cuando su ayudante, su sidekick, sale herido. Entonces, como dije, fue un cómic, un número publicado justamente un año antes de, bueno, de la muerte de la familia. Así que ahí ya tenemos un augurio de este miedo de Batman, de que él falle y le falla a Jason Todd y, bueno, haya la muerte de un nuevo inocente. Algo que obviamente sería el trauma de Batman por muchos años, hasta que, bueno, Jason Todd regresara a la vida, como no. Y más allá de ese número, tenemos entonces historias con ideas más juguetonas, si se quiere, una lógica más flexible, como dije, más inspirado en la serie de los 60 de Batman. No, miren estos villanos con las vestimentas. Historias, como dije, bastante simples, más juguetonas, si se quiere, en el más laxo sentido de esa palabra. Batman y Robin protagonistas de todas las historias. Bueno, como dije, tenemos, por ejemplo, el espantapájaros, la guarida. Tiene trampas en el piso, toca un botón, ¿no? Es como que, bueno, no hay mucha lógica, no hay que pensarlo demasiado, sino que son historias, como dije, más simples, y ver la versatilidad de este personaje de Batman, donde se puede hacer al mismo tiempo Frank Miller haciendo Año 1 y Max Collin haciendo segundas oportunidades, el origen de Jason Todd, todo contado de una manera mucho más urbana, y al mismo tiempo que Mike Barr y Alan Davis nos cuenten historias más coloridas, historias donde se enfrente a villanos estrambóticos como el espantapájaros o el sombrerero loco. Además, en otra historia de aniversario cruzándose con Sherlock Holmes, con descendientes del Dr. Moriarty, ¿no? Todo mucho más
mucho más alocado, mucho más simple, pero no por ello peor ni mejor, por supuesto, sino que diferente. Como dije, poder ver la versatilidad de este personaje y bueno, ver el colorido que manejan estas historias. A mí me gusta mucho el dibujo de Alan Davis, que después trabajaría en Marvel, ¿sí? En colecciones de los X-Men, y allí obviamente brillaría mucho más y brillaría esa estética tan colorida. Pero bueno, en Batman Los Outsiders y en toda esta etapa de Detective Comics, Alan Davis brilla y también podemos ver el colorido en un personaje que lo puede tener, que no tiene que ser porque siempre tan oscuro y amargo. Si bien esta saga, como dije, tiene ese número más introspectivo donde Batman recuerda sus orígenes, así que, bueno, tenemos un poco de todo, del Batman introspectivo, del Batman colorido y Batman y Robin actuando como si fuera la CIA del 66, peleando con villanos coloridos. Así que bueno, esta ha sido la reseña, que me interesaba hacerla para ver justamente cómo va a ser el devenir, porque esta historia, Bruce agarrando el arma del asesino de sus padres, de Joe Chill, de la escena del crimen, lo hace de niño, y eso lo vamos a ver en Batman Año 2, cuando haga la reseña también. Y también vamos a ver el origen de Jason Todd, por supuesto, tal vez en una próxima reseña. Y también es un número que nos da una antesala a lo que más tarde va a ser Muerte en la Familia, que también, bueno, tendríamos que hacer la reseña en el canal para completar todas estas historias de la cronología de Batman de los años 80. Dicho esto, espero que les haya gustado este video. Si es así, se pueden suscribir, darle like, que eso siempre ayuda. Y nos estaremos viendo entonces en un próximo video.